tal? Muy bienvenidos al espacio. En primer lugar, quiero pedirles muchas disculpas por la tardanza y vamos a esperar solo unos minutos para poder trasladar esta información, estos links a los grupos para poder empezar la conversación. Listo. Primero, bienvenidos. Les agradezco estar un sábado tan tarde acá acompañándonos. Hoy día seguimos con el análisis de estos cuentos que nos trajo esta serie tan bonita como fue El narrador de cuentos. No sé, el que más tiene recuerdos de haber visto esta serie. Y claro, como ya había explicado anteriormente, la dinámica va a ser de que yo voy a pasar el cuento, van a tener la oportunidad de poder escucharlo y posteriormente ya lo vamos a analizar juntos. Entonces, por lo que pido de que poco a poco cuando empiecen a ver este cuento para que vayan entendiendo qué les va despertando. Bueno, entonces sin más, vamos a empezar con la narración. A ver. El mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos.
Sus hermanos dicen que haya habido un gigante sin corazón, pero él no les cree. No les creo. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? ¿El gigante? Golpea una vez y lo eres. 2 veces no. ¿Tienes corazón? 1 vez sí, 2 no. Es un gigante sin corazón. El Principito escapa. Su imaginación estalla de excitación. Hay un gigante sin corazón en el castillo. Por la mañana es tal su ansiedad que no advierte a su madre. Leo, ¿por qué corres? ¿Quién corre? ¿Puedes oírme? ¿Sí? ¿Por qué estás ahí? Porque hace tiempo hice cosas terribles. Este es mi castigo. Oh, He estado aquí años y años. Si no salgo pronto, seguramente moriré. descuida, se lo diré a mi padre. Por favor, no se lo digas a nadie. ¿Te gustaría ser mi amigo? Claro, amigo. Bien. Excelente. El gigante es malo. Ah, sí. Día tras día el joven príncipe lo visita. Quiere hablarle a todo el mundo de su amigo. Pero no puede. Y no debe. Y no lo hará. Y en la oscura humedad de la mazmorra medita el ruin coloso. Las llaves de la celda, ¿sabes dónde están? No sé, ¿no? Un guardia dijo que el rey las guardaba junto a su lecho. Ah, son esas. Son grandes llaves, enormes. Creí que eran las del tesoro real. Oh, no. Son para mí. Son para mi desdicha. ¿Sabes algo? Si consigo las llaves y te libero, nadie lo advertiría. No, no es correcto. Este es mi castigo. Lo merezco. No es justo que estés ahí. Lastiman esas cadenas. Solo a veces. No creo lo que dices. Conseguiré esas llaves. Y esa misma noche, Leo se introdujo en la habitación donde los reyes dormían. Tengo las llaves, soy yo. ¿Quién vive? ¡Pronto! ¡Pronto! ¡No entran! ¡No puede ser! ¡Empuja! ¡Eso hago! ¡No olvides devolvérmelas! ¿Qué pasa? ¡El gigante escapó! ¡Da la alarma! ¡El gigante escapó! ¿Qué pasa? ¿Nos atacan? Majestad, el gigante escapó. Padre, ¿qué sucede? ¿El gigante escapó? Leo, vuelve a tu alcoba. Es peligroso. ¿Cómo escapó? Después de tanto tiempo. Tenía las llaves, milord. Alguien lo ayudó. Alguien nos traicionó. Un demente. Solo un demente ayuda a un gigante sin corazón.
Vuelve a las andadas. Leo, regresa a tu alcoba. Oh, pobre niño. Así es. Alguien los traicionó. Solo un demente ayuda a un gigante sin corazón. Su rostro era un mar de lágrimas. Tan decepcionado se sentía y tan torpe. Desde ese momento, el niño que había en él, el alma inocente, la dicha infantil, se alejaron. Igual que su amigo. Y ya jamás regresarían. Hermano, ¿a dónde vas? A capturar al gigante. Deséame suerte y ve a dormir. Lo siento. Buena suerte. Mas su hermano no escuchó, fue a combatir al gigante y no volvió. Hermano, ¿a dónde vas? Hallaré a tu hermano y mataré al gigante. Pero te engañará. Deséame buena suerte. Nuestro joven se sintió terrible al ver partir a su hermano. Terrible. Y este hermano tampoco regresó. Madre, Tu padre dice que partirá a combatir al gigante. no puede, no debe. Ya he perdido a 2 hijos. Está enfermo, es anciano. No llores. Leo, promete que tú nunca irás. Mas no podía prometer cómo hacerlo. De no ser por él, el gigante sin corazón aún estaría encadenado en su enorme mazmorra. No, había causado un daño y debía repararlo. Y partió en su tristeza, partió en su locura, partió por el bien del reino en busca del gigante para poner fin a su crueldad. Así el príncipe Leo fue en busca de su antiguo amigo, el gigante ruin sin corazón. 3 inviernos sucedieron de amarga frialdad, hasta que un día arribó a un paraje y supo que eran los dominios del gigante. «Ayúdame», implora una ave herida. «El gigante me hirió y ahora no puedo volar, no puedo comer, ayúdame». Y Leo cuidó del ave. Curó su ala, la alimentó con migajas y pronto alzó el vuelo. «Gracias», dijo el ave, «si me necesitas, no lo olvidaré». Tiempo después se detiene en un riachuelo y escucha un chapoteo, un burbujeo, un lamento líquido. «Ayúdame», implora el pez, «ayúdame a volver al agua. Me he quedado varado como un navío encallado». Leo está hambriento y adora el pescado, pero este pez ya ha sufrido bastante y allá va, de vuelta al reino del salmón. «Gracias», grita el pez. Yo lo habría frito. Me encanta el pescado bien cocinado. ¿Ah, sí? Bien, escucha. Leguas más adelante, su caballo cumple su sino. El viejo corcel que lo llevará a los confines del reino dobla las patas, por fin, cae sobre su costado y muere. Oh, ¿y el príncipe se lo comió? Claro que no, no podía. Se recostó a su lado, lamentándose y exhausto. Cerró los ojos, rechazando lágrimas, sumergido en sueño. Son caricias de su madre, refrescando sus mejillas, arrullándolo. ¡Quieto! ¡Horridos colmillos le amenazan! Nada he comido en este invierno. Ayúdame. Devoraré tu corcel y seré fuerte otra vez. Confía en mí. Pero ¿cómo confiar en un lobo? Ya antes confió y lo traicionaron. Eso es, que se muera de hambre el lobo. Por favor, dámelo. Si no como, moriré. No, no lo hagas. Es tuyo. Si no basta, después podrás comerme.
y devora al caballo, mordiendo los huesos hasta que no queda ningún rastro de carne. Amo, venid. ¡Oh, no! ¿Llegó mi hora? Sí, la de ambos. Te ayudaré. Sube a mi lomo. Vámonos aquí. Y montado en el lobo, recorre un gran trayecto durante un día, una noche y una mañana. Arribando por fin a un jardín lleno de estatuas. Hombres pétreos, mujeres pétreas, pétreos soldados. Es mi hermano. Es obra del gigante. Esa es su casa. Quien se acerca se vuelve piedra. Oh, no, también tú. Estás frío. El gigante era mi amigo, en verdad. Es imposible. Es un gigante sin corazón. Buscaré su corazón. ¿Dónde conseguiste ese tambor? Es mío. Soy yo, Leo. Ah, el príncipe Leo. Sí, eres tú. Me doy cuenta. Bien. ¿Tú eres como tus hermanos? ¿Vienes a enfrentarme? Cumplo un castigo. Tómame a tu servicio o deberé ir al exilio. ¿Castigo? ¿Y por qué? ¿Por liberarme? Ah, eres un niño. Tuve que engañarte para conseguir las llaves. Si no, aún estaría ahí, preso. Pero quédate si gustas. Sin trucos ni trampas. Oh, acabarás como tus hermanos. Sin trucos ni trampas. Acepta el joven entrando al lugar. Ahora es servidor del gigante. Durante semanas limpia, durante semanas asea, hasta que el barro brilla y el cobre flamea. Cada noche el gigante regresa a sus villanas lides y encuentra la chimenea encendida. La cena lista y la ropa limpia. ¿Le agrada eso? No está mal. ¿No está mal? Gracias. Debí tener un sirviente antes. No te trato mal para no tener corazón. ¿Qué pasó con él? Está en un lugar seguro. No tengo sentimientos sin él. Nada duele. No moriré. No pueden lastimarme. Brillante. ¿Dónde lo ocultas? Quien ora ve llegar su hora. Lo has comprendido. Sí. Pero te diré, si tanto insistes, está en esa alacena. En la alacena, su propio corazón da un vuelco. Apenas puede esperar al día siguiente. Pero nada. Oh, no. El corazón no está allí. He vuelto. Buenas noches. ¿Qué es ese olor? Barniz. ¿Por qué das lustre a esa alacena? Protege a tu corazón. Debe lustrarse. ¿En verdad pensaste que lo guardaría en la alacena? ¡Qué tontuelo eres! ¿No está ahí? Por supuesto que no. Ya veo. Debajo del escalón. Y a la mañana siguiente, al
Al marcharse el gigante, nuestro príncipe excava en el escalón. Piedra, polvo, raíces y ningún corazón. He vuelto. ¿Y eso? Estaba algo descuidado y lo pinté. Pero qué torpe. ¿Tú creíste que mi corazón estaba bajo el escalón? Quítame las calzas. Sí, señor. El hecho es que nadie puede encontrar mi corazón. Te diré su exacta ubicación y aún así no podrás encontrarlo nunca. Muy lejos, tan lejos que no hay caminos, tan alto que no hay escalas. Hay un monte y en el monte hay un lago y en el lago una isla, en la isla una iglesia, en la iglesia un pozo, en el pozo una pata, en la pata un huevo y en el huevo mi corazón. Entiendo. No, no es tan fácil, ladronzuelo. No es asunto tan sencillo como piensas. No, tu padre ya me engañó y nunca volverá a pasar. Un huevo en una pata, en un pozo, en una iglesia, en una isla, en un lago, en un monte. Imposible. Mas esa noche, Leo se escabulle y llama a su amigo el lobo. Monta en él y parte veloz, un vértigo incansable surcando el mundo cual saeta. Llegan al norte, suben y escalan y entonces se encuentran el lago y la iglesia. Mas la iglesia está cerrada y sus puertas no ceden. Mira, dice el lobo, y allá, a imposible altura, cuelga la llave. No podré alcanzarla. ¿Ah? Gracias, amigo. Así entran en la iglesia, donde encuentran el pozo, y en efecto, en el pozo nada una pata. ¡Te sacaré! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Y ahora? ¿Qué es eso? es un pez. ¡Es mi pez! Atrápalo. ¡Lo tengo! ¡El corazón del gigante! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Lo tengo! ¿Dónde estabas? Creo que voy a despedazarte. O mejor a enviarte con tus hermanos. ¡Basta! Destrozaste mi corazón. Ahora romperé el tuyo. No, ten cuidado. Por favor, no lo rompas. Lo haré, lo romperé. Solo van a quedar añicos. Si no liberas a los míos y a esta pobre gente. Sí, haré todo lo que pidas. Mira, lo estoy haciendo. Mira. Hermano, nos salvaste. Alabado nuestro hermano, alabado. Vamos pronto, rompe el huevo. Se lo devolveré. No seas tonto. Cumplir lo dicho. ¿Me darás el corazón? Sí, señor, lo prometí. Pues sé que serás bondadoso cuando tengas corazón. ¡Oh, ¡no! Gigante, por años fui testigo mudo de tu crueldad. El pueblo humillado, los viles crímenes. Por favor. ¡Rómpelo! ¡No! ¡Destrúyelo! ¡Rómpelo! La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. ¡Lo prometí! Pagará todo el daño que causó en esta forma. ¿Qué pasa? Un nido de avispas.
ocupaba su corazón. Donde cayó el gigante se formó una colina, y aún en el tiempo y el olvido, el lugar siguió llamándose la colina del gigante sin corazón. El gigante había cambiado. Había sido bueno al tener corazón. Sí, lo sé. Es cruel. Pero saben, el joven Leo llegó a edad avanzada y fue rey. Tuvo 42 nietos y le relató este cuento. Pero en su historia, el gigante no moría y corregía sus entuertos. Porque verán, a pesar de lo acontecido, un pequeño conoció a un gigante y entablaron amistad. Bueno, hermosa historia, ¿verdad? Yo realmente hoy día que la estaba viendo quedé bastante conmovido con la historia porque hace una referencia a una realidad que vivimos como seres humanos, ¿no? Y entonces, primero quiero anticipar de que es bien importante entender esto, ¿no? De que siempre cuando nosotros nos chocamos con un cuento, con un mito, siempre nosotros nos chocamos desde la actitud simbólica. Y claro, yo ahorita voy a hacer como que una interpretación muy personal, pero a ustedes también les puede despertar otros tipos de significado y sería muy interesante que mientras que vamos analizando ciertos símbolos, ciertas cosas, a ustedes también qué otro tipo de interpretación les podría dar, porque realmente este ejercicio que hacemos muchas veces es un ejercicio que hacemos para darnos información a nosotros. Entonces, por ejemplo, inicia esta historia con esta frase, ¿no? Los gigantes son muy amables y afectuosos, excepto que no tengan corazón. A mí me hace mucho esta referencia a que alguna vez un amigo me comentó de que todos estos cuentos gigantes siempre hablan de la relación con el niño, con el adulto, ¿no? Cuando tú eres niño pequeño ves a los adultos como todos gigantes, como unos gigantes, ¿no? Y claro, acá está dando una referencia, ¿no? Un gigante sin corazón. ¿Qué pasa con una persona que llega adulta y podríamos decir nosotros que no tiene corazón? ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? ¿Qué tipo de bloqueo, qué tipo de heridas puede estar dejando una persona a las cuales nosotros las podríamos catalogar? Porque si no se dan cuenta, muchas veces se ve en el común decir, esta persona es bien sin corazón, ¿no? O tú no tienes corazón para estas cosas. Pero realmente nos estamos acercando ahí a una verdad, ¿no? Y dice, dice, ¿no? En este cuento dice que en vez del lugar, en vez de tener un corazón, había un nido de avispas. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque no sé si alguna vez, bueno, es creo que más evidente de que siempre normalmente la vida nos empieza a golpear de algún modo. Y de algún modo a veces nosotros nos hemos llegado a sentir con estas ganas de querer desconectarnos para no sentir dolor. Decir, es más, muchas veces en la sociedad se ve el hecho de que fueras una persona sentimental como alguna especie de debilidad, ¿no? Y muchas personas dicen, está bien, ahora sí, sin sentimientos, ¿no? Sin corazón. Pero este vacío no es un vacío, o sea, donde no existe nada, ¿no? Hay un nido de avispas. O sea, y que normalmente, ¿qué es el nido de avispas? Hay mucho sonido, mucho ruido. O sea, muchas veces esta desconexión con tu propio corazón siempre te está generando ruido, ruido, ruido y dolor. Y a mí me trae esta imagen, esta clase de referencia, ¿no? Y cómo nos va doliendo el hecho de creer
de que el andar por la vida desconectados del corazón realmente nos está haciendo fuertes, cuando realmente simplemente estamos acentuando y alargando un dolor, ¿no? Y acá creo que es importante entender una referencia, ¿no? ¿Qué normalmente pasa en la sociedad? Siempre nosotros en la sociedad buscamos estar polarizando constantemente, ¿no? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Y el malo tiene que ser eliminado, el bueno tiene que ser alabado, ¿no? Y muchas veces estas consecuencias de la desconexión del corazón empiezan a generar este tipo de cosas que al final tú terminas pagando las consecuencias, ¿no? Habla de esta clase de aislamiento que puede tener una persona que está desconectada desde ahí, ¿no? Muchas veces es muy, muy interesante este hecho de... una vez me hablaron de estos dos tipos de actitudes, ¿no? Hay personas que temen tanto el rechazo que pues, hacen todo lo posible para evitar ser rechazados y estar totalmente siempre de acuerdo con las personas, ¿no? Pero hay otro comportamiento bien paradójico, que es, tengo tanto miedo al rechazo que voy a hacer todo lo posible para ser rechazado. ¿Qué? No entiendo. No, es que tengo tanto miedo al rechazo que voy a hacer todo lo posible para ser rechazado. Porque claro, si yo hago el intento de ser aceptado, si pongo todo el esfuerzo de realmente conectarme con el otro y el otro no me acepta, ahí sí va a haber dolor. Pero si yo adrede hago todo lo posible para que las personas se alejen y se alejan, simplemente es como un resultado predecible y realmente por dentro hay un autoengaño de decir, bueno, realmente tal vez no hice todo lo que podría hacer, ¿no? Y al final no te conectas con ese dolor de desconectarte con un otro, ¿no? Después, por ejemplo, a mí me parece bien interesante esta figura de Leo, ¿no? Leo, yo creo que en esta primera instancia, que todo el cuento habla de esta evolución, Leo representa esta inocencia, ¿no? Pero esta inocencia que podríamos llamarle esta inocencia relacionada a lo infantil, al todavía no comprender de que en el mundo siempre hay esos dos polos, que el mundo también como hay esta bondad, también su naturaleza es este tema de la maldad y el golpear, ¿no? Y muchas veces nosotros desde una actitud infantil queremos solo concentrarnos en esta supuesta luz que solo debería existir en el mundo, pero lo real es que el mundo es lo que es y existen ambos polos. Entonces, muchas veces van por la vida muchas personas negando el otro lado de la misma naturaleza humana y de la misma naturaleza del mundo, y en ese negar es donde al final nos terminamos fraccionando más y más, ¿no? Es importante entender, por ejemplo, el niño está muy relacionado a la inocencia, y la inocencia etimológicamente significa estar libre de juicio y de culpa. Escuchen bien, ¿eh? Estar libres de juicios y de culpa, ¿no? Normalmente vamos por ahí haciendo juicio de todo y muchas veces cargando mucha culpa buscando que el otro sea un culpable. Por eso Nietzsche habla en el Zaratustra que la máxima evolución del hombre es llegar al niño, ¿no? Habla de esta figura del camello, del león y del niño, pero es regresar a una inocencia, pero no hay una inocencia infantil, sino es este tipo de persona de que ya deja el juicio de lado y deja la culpa de lado para empezar a abordar la responsabilidad. Y entonces, en esta inocencia, él busca salvar al gigante, ¿no? Entonces normalmente polo que se ve en las relaciones también
de este infantilismo que tiene El Salvador, ¿no? O sea, la persona que se autocoloca de que yo voy a salvar a estas personas, ¿no? Que se ponen un plan muy omnipotente, donde si es malo, o mejor, ¿no? Y que están ahí desde una actitud sacrificada, tratando de salvar al otro, y muchas veces no se entiende de que el acto de crecer, el acto de afrontar la vida, está muy ligada a la responsabilidad. Entonces, el hecho de no llegar a encajar eso, muchas veces nos hace que nos metamos en comportamientos que simplemente afianzan el infantilismo entre nosotros, ¿no? Las personas que se van sintiendo víctimas desde un comportamiento infantilista, las personas que se sienten victimarios, los malos de la película, que también es un comportamiento infantil, y sobre todo un comportamiento muy infantil, este tema de la figura del Salvador, que supuestamente viene a mejorar todo, pero termina polarizando más las cosas, ¿no? A la víctima la vuelve más víctima, y al victimario más victimario, al final nunca se soluciona, ¿no? Y creo que esto nos puede hacer reflexionar sobre estos comportamientos infantiles que tenemos al momento de afrontar la vida, ¿no? Por ejemplo, esto habla, por ejemplo, de este proceso interno que tiene Leo, porque la primera frase que escucha es: solo un demente pudo haber ayudado a un gigante, ¿no? Y aparece la culpa. Pero escuchen, ¿qué se le hace a una persona que se declara culpable? A una persona que se declara culpable, ¿no se le mete a la cárcel? Pues esa cárcel en nosotros es esa cárcel psicológica donde nosotros nos metemos, y de donde el cual no nace absolutamente nada. Entonces muchas veces la culpa no te moviliza nada, simplemente te mete a una cárcel interior desde la cual es muy difícil salir. Entonces, esta confrontación con el mundo adulto empieza a hacerle entender a Leo que la vida también a veces puede doler, ¿no? Y muchas veces las personas, cuando no quieren afrontar esa realidad, es en el cual donde aparece esta concepción de querer regresar a este mundo infantil, a este mundo que nosotros en el enfoque junguiano le llamamos a regresar a este mundo de la madre, que nosotros entendemos, por ejemplo, el Edipo como un tema más simbólico, que las personas muchas veces, para evitar el dolor, quieren regresar a este mundo infantil, a este mundo materno, donde no tienen por qué preocuparse porque la vida duela, y es en un lugar donde se les es dado todo a cuestas de nada. Entonces muchas personas viven en esa dinámica de tratar de regresar a un lugar donde supuestamente pueden escapar de esa cara de la vida donde también empieza a doler, ¿no? Entonces el cuento prosigue y habla sobre este tema, ¿no? De los hermanos que salen a combatir al gigante y no regresan, ¿no? Y qué importante es entender estas consecuencias de tus actos, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad de hacerte cargo. Porque muchas veces la gente va por la vida con una teoría de que existe público en la vida, ¿no? Que la gente está ahí y solo está mirando los hechos, pero muchas veces nosotros somos responsables de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Un ejemplo es de que mucha gente va a su psicoterapeuta y le dice: he hecho de todo por solucionar esta relación, y efectivamente está haciendo demasiadas cosas con respecto a esa solución, ¿no? Y hay otras personas que dicen que yo no he hecho nada, y efectivamente tal vez el problema es que no estás haciendo lo suficiente. Entonces está viendo en este equilibrio de entender de que en nuestro hacer y en no hacer siempre estamos contribuyendo a cómo vamos formando el mundo a nuestro alrededor. Entonces, adquirir conciencia y responsabilidad sobre eso es lo que empieza a hacer la diferencia. Entonces, acá se ve que el Leo empieza a adquirir conciencia
de cómo sus actos estaban generando ya consecuencias a las personas más cercanas y a las personas que más amaba, hasta que decide tomar responsabilidad sobre eso. Es un acto de mucha valentía, porque ¿cuántos de nosotros ante cierta situación somos capaces de afrontar y tomar la responsabilidad sobre esas cosas que vamos haciendo, ¿no? Y me parece muy interesante, por ejemplo, que en este camino aparece esta historia, esta ayuda que le hace al ave y esta ayuda que le hace al pez. Y esto es interesante porque muchas veces en nuestro recorrido por la vida, nosotros por momentos podemos mirar atrás y podemos ver qué tipo de rastro hemos dejado en el corazón de otras personas. Y hay personas que a veces se dan cuenta de que en ese andar han dejado muchas huellas de dolor, ¿no? El punto está en que si uno puede ver esa historia y entendiendo de que la vida siempre se vive hacia adelante, ¿qué decisión uno puede tomar desde ese punto hacia adelante para ir transformando el tipo de huella que deja en los corazones de los demás? Entonces la gran pregunta que yo dejaría en esta parte es, ¿estás dejando huellas de dolor o huellas de amor en tu andar? Y claro, y si ha habido muchas huellas de dolor, no significa que te quedes en la culpa, sino que puedas avanzar hacia la responsabilidad que te permita avanzar y empezar a hacer una vida hacia adelante totalmente diferente, pero sin ese proceso de reflexión de tu andar, no, nada puede cambiar. Que es este acto de conciencia sobre las consecuencias que va dejando tu andar, ¿no? Y en este andar muere el caballo, ¿no? Que a mí me parece bien interesante porque normalmente, por ejemplo, en Símbolos de Transformación, el tomo 5, hace una referencia a esta relación del jinete caballo, que tiene que ver esta relación de la conciencia con el inconsciente, ¿no? Entonces, qué interesante esta figura del lobo que se come al caballo, ¿no? O sea, no sé por qué se me despertó esta idea de este jinete en relación con su inconsciente personal, que después de tomar esta responsabilidad de decir, voy hacia adelante para hacerme responsable de mis actos, empieza a tener una relación con algo mucho más profundo, que muchas veces da miedo, que puede ser una representación de nuestro sí mismo, de nuestro self, pero que cuando empieza a tener una relación con ese lugar, con ese lugar de la profundidad, llega mucho más rápido a donde tiene que llegar. Entonces, acá hay cuando llega, por ejemplo, a la casa del gigante, hay una muestra de muchas estatuas hechas piedras. Y eso es bien interesante porque normalmente una persona que nosotros podríamos considerar sin corazón, en el contacto con otra gente siempre deja algún tipo de huella, ¿no? Algunas veces esta relación con el otro es tan difícil de que el otro se puede endurecer. O sea, esta clase de cosas que tú puedes ir generando que el otro empiece a endurecer. Recuerden que este tema también habla de la diferencia entre ser fuerte y ser duro, ¿no? Y muchas veces habla sobre cómo nosotros nos vamos relacionando a este dolor emocional, donde muchas veces confundimos el ser fuertes con volvernos duros. Entonces, muchas personas que se van, no sé si se me está escuchando. ¿Se me escucha? Me acaban de informar que no se me está escuchando bien. A ver, un favor, me comentan, ¿se me escucha? A ver. A ver. ¿Se me escucha? Sí, ya. Muchas gracias. Me había asustado. Ya. Y, a ver, prosigamos. ¿En qué me quedé?
ya, estábamos hablando, ya, sobre esta relación de ser duro y ser fuerte que muchas veces se confunde, ¿no? Y qué pasa cuando existe esta clase de confusión. Pero a mí, ¿sabes qué me llamó la atención? Que es algo que también menciona el narrador Cuentos al final. A pesar que no existe corazón en ese gigante, hay una relación de cordialidad con el niño. Hay una relación de hasta de agradecimiento. Y muchas veces en nuestra vida pueden haber personas que a veces se pueden presentar muy difíciles, pero muy difíciles. Dices, esta persona realmente es imposible relacionarse con esa persona. Pero si nosotros nos ponemos a pensar a profundidad, a pesar que podríamos encontrar a las personas más difíciles del mundo, siempre va a haber una persona que se llega a conectar con una parte de esa persona que podríamos considerarlo más humana. Entonces muchas veces eso no hablaría de esta complejidad y que inclusive podríamos entender de que podríamos guardar fe con respecto al proceso de transformación del otro, porque ¿qué es lo que pasa? Es que vivimos un mundo donde no queremos entender al monstruo, donde no separamos, simplemente nosotros le ponemos esta imagen y esta imagen simplemente no se puede transformar. En unas reflexiones que hace muchos viernes hicimos sobre la película del Joker, yo le preguntaba a Roberto, yo no entiendo por qué esta película la consideran muy violenta, si apenas dentro de la película hubieron 5 muertes, cuando en paralelo se estrenó una película como John Wick, y donde habían como 70 o 90 muertes, ¿no? Y hablaba sobre, y lo que me llegaba a explicar, por ejemplo, Roberto en esa ocasión era que, claro, o sea, cuando tú al malo simplemente lo separas y hay esta polaridad, puedes matar al otro sin sentir culpa porque estás matando lo malo. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a entender la complejidad interna de ese otro? ¿Qué pasa si empiezas a entender un poco de la historia? ¿Qué pasa si llegas a entender la raíz de esto? Que no significa el estar de acuerdo con todo el rastro de dolor que está dejando, porque al final siempre va a ser una decisión que eslabón va a poner a su historia, adicional va a poner a su historia de dolor. Pero muchas veces desde ese entendimiento dejamos de polarizar para entrar a la comprensión. ¿Y qué significa la comprensión? Entender la profundidad para entender que un otro es un ser mucho más complejo que simplemente esta clase de polaridad, ¿no? Por ejemplo, después de esta figura, aparece este niño acercándose al gigante, y el gigante le dice sin trucos y sin trampas, ¿no? Esta relación donde se menciona esto sin trucos y sin trampas. Una vez, en un análisis de Pinocho, me hicieron un comentario que me pareció fascinante. Dice, Pinocho, mientras que era un niño de madera, se le notaba cuando mentía. O sea, le crecía la nariz. Una vez que se hizo humano, no se nota la mentira. Escuchen bien, ¿no? O sea, parte de la humanidad significa que no se nos note la mentira. Y eso es bien fuerte, ¿no? Bien fuerte entenderlo, de que en esta relación del mundo con el mundo adulto empieza a complejizarse totalmente las cosas, y donde puede haber todo este tema de intenciones disfrazadas, y la manera en cómo vamos lidiando con eso y con las otras personas, porque al final de cuentas, el gigante hace una frase que me parece brutal y que muchas personas
en algún momento nos hemos visto tentados a eso ante el dolor de la vida, ¿no? Dice, no tengo corazón, nada me duele y nada me puede matar. Muchas veces tenemos esa creencia de, al desvincularnos de esta parte emocional, a arrancarnos esta parte de nosotros que nos relaciona con la vulnerabilidad, con nuestras propias emociones, estamos libres de esa clase de dolor. Pero como muestra esta figura del nido de avispa, simplemente lo que estamos haciendo es alargarlo. Simplemente este hueco que queda cada vez nos hace más ruido. Entonces, no se hace muy interesante que este corazón esté así de chiquito y esté dentro de un huevo. O sea, que hace una referencia a la fragilidad que hay adentro. A veces, muchas veces, atrás de estas personas tan duras que las podemos identificar como el monstruo, se encuentra este ser frágil, ¿no? Este ser frágil, y donde cuando empieza esta confrontación del niño hacia él, donde dice, te romperé el corazón como me lo rompiste a mí, y que busca que se haga responsable de lo que había hecho, y él toma acción para, por ejemplo, regresarle la vida a las personas a las que había lastimado. Lo que hace todo este grupo de personas es la ley del talión, dice, la venganza, ¿no? Y le rompen el corazón con el cual terminan matando al monstruo. Y eso es bien interesante porque muchas veces en esta sociedad no hay espacio para el monstruo, pero sobre todo no hay espacio para el perdón. Muchas veces no tenemos ese espacio. ¿Y qué significa perdonar? Sería la primera gran pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Porque muchas veces se cree que el perdonar es olvidar, que el perdonar es condonar, o sea, que ya fue, pero el perdonar, el decir te perdono, es simplemente el inicio de un gran trabajo. Perdonar viene de una raíz que podría significar regalar o donar un puente. Escuchan el significado, o sea, si yo te estoy pidiendo perdón, si hice algo que rompió ese puente que nos vinculaba, te estoy diciendo, ¿puedes regalarme un puente? Quiero de nuevo conectarme contigo. Entonces, si tú decides perdonar, no puedes perdonar desde el victimismo, sino entendiendo de que al donar un puente va a haber una chamba. ¿Qué significa esa chamba? Que si yo cometí una agresión o algo, yo tengo que cruzar ese puente para estar en tu orilla y ver cómo se vive la vida de ese lado. Pero esta persona que está en la otra orilla, que tuvo la agresión, también tiene que cruzar a la otra orilla para saber qué estaba pasando al otro lado. Y en conjunto encontrarse en el medio para poder abrazarse. Solo desde esa condición puede haber un verdadero perdón, ¿no? Y al entender esto, al procesar su vida, al confrontarse con la responsabilidad, Leo, yo creo que llegó a entenderlo, y es por esa razón que estaba tan dispuesto a volverle a entregar su corazón, que significaba como, toma esta segunda oportunidad que muchas veces otras personas terminan arrebatándola. Y no por nada le contaba a sus nietos otra historia, ¿no? Donde este gigante pudo remendar todo este daño que había causado. Y este fue la reflexión que me trajo este cuento del día de hoy. Realmente el verlo temprano me conmovió mucho, o sea, me trajo mucho la referencia sobre estas palabras. Y nada, solo quiero agradecerles a todas las personas que se quedaron hasta ahorita viendo este análisis. Como digo, muchas veces no hay espacio para entender al otro, no hay espacio para perdonarnos, y muchas veces no hay espacio para poder entender también al monstruo, ¿no? Porque en este cuento quedan muchas
preguntas, ¿no? ¿Qué hizo que escondiera tan profundo ese corazón que se veía tan vulnerable y tan chiquito, ¿no? Y creo que esto puede ser una invitación a reflexionar de que realmente el ser humano es mucho más complejo y el ser humano amerita el hecho de ampliar la mirada a poder entenderlo desde muchas más dimensiones, ¿no? Bueno, desde ya, gracias, un fuerte abrazo, espero que descansen muy bien y saludos a todas las partes que nos estén viendo del mundo. Un fuerte abrazo.